Piensan que yo hablo español mejor que él. Bueno, es que casi nunca he predicado la palabra de Dios en español hasta ahora. Yo digo casi porque la verdad es que pastoreaba por un tiempo la iglesia en el Skid Row de Los Ángeles. Y la gran mayoría de visitas en la iglesia hablaban inglés, pero llegaban borrachos o drogados en malas condiciones, ¿verdad? Y fue una iglesia muy interesante porque había como, a veces solo 7, 8 miembros hispanos que hablaban solamente el español. Y a veces la casa estaba llena de 30 o 40 si invitamos a otras iglesias, ¿verdad? Pero normalmente 7 o 8 que venían regularmente que solo hablaban español y no inglés. Entonces fue muy difícil para ellos porque llegaron a un lugar donde la puerta se quedaba abierta siempre a cualquier persona de la calle que entrara. Y a la gente sin hogar la recibimos con brazos abiertos siempre, rodeados o no. Y nunca ocurrió ningún incidente de violencia, pero siempre algunos estaban bien nerviosos, ¿verdad? Pero porque amaban a Cristo tanto, estaban dispuestos a venir cada semana sin entender todo el idioma y también para recibir a cualquier persona, no importa su trasfondo, incluso si puedo decir algo como transexual, homosexual, todo eso. Y el hecho es que en el Skid Row de Los Ángeles, nuestra iglesia, con nuestro gran letrero enfrente que dice Jesús, arriba en el mismo edificio fue verdaderamente casa de prostitución. Entonces es un lugar muy interesante y solo los que verdaderamente están sirviendo a Jesucristo van a dar un abrazo caliente a los sin hogar. Y lo hacían. Entonces tenía la oportunidad de practicar el español con esa congregación pequeña hispana y me recibían con mucho calor como José y todos aquí me han recibido. Mi texto para el día de hoy será 1 de Corintios capítulo 15. Si podamos tener los primeros versículos, comenzando con el versículo 1, aquí arriba, vamos a tenerlo. El tema es la esencia del Evangelio. ¿Y por qué la esencia del Evangelio? Porque cuando yo era niño, mi abuelita me llevaba a una iglesia presbiteriana. Mi vecino me llevaba a una iglesia bautista. Y cuando nos mudamos, mi mamá me llevaba a una iglesia luterana. Yo no conocía a Cristo personalmente en aquel entonces, pero mi vecino de solo 5 años, cuando yo tenía 6, mi vecino de 5 años me explicaba algo como, ¿sabes qué es llama? La verdad es que Jesucristo nos ama y Él es nuestro creador y Él quiere tener una relación con nosotros, pero no puede porque somos muy pecadores, hemos hecho cosas malas, pero Él sufrió en la cruz y Él pagó el castigo que merecíamos nosotros. Entonces no tenemos que pagar el castigo. Si lo recibimos en el corazón, Él nos perdona
porque el castigo ya se sufrió en él. Obviamente no son sus palabras exactas, ¿verdad? Pero él tenía ese mensaje en su mente a la edad de 5 años, después de haber crecido en la iglesia bautista. Y me lo explicó. Y él me preguntaba, Esteban, ¿quisieras recibir a Jesucristo ahora? Y yo le respondí honestamente, amigo, no estoy listo para eso. Cuando yo tenía 14 años, 3 amigas de la escuela, middle school, me invitaban regularmente a su iglesia bautista. Y yo no solamente rehusaba ir, no quise ir, sino también yo me burlaba de ellas siempre delante de sus amigas para que todos se rieran de ellas. Pero a través de varios meses seguían hablando de Cristo. Y al fin yo fui a esa iglesia. Me explicaron el Evangelio más o menos de la misma manera que mi amigo de 5 años. Yo acepté a Cristo y Él me cambió la vida. Muchos años después, mi hijo mayor de 5 años aceptó a Jesucristo en su corazón en una iglesia bautista. Aprendió algunos versículos de la Biblia y él explicó el Evangelio, la esencia del Evangelio, a su hermanita de 3 años. Mi hija de 3 años aceptó a Cristo en su corazón. En aquel entonces, mi esposa y yo estábamos separados, divorciándonos. Y cuando yo llegué a la casa, mi hija de 3 años me dijo, Padre, he aceptado a Cristo en mi corazón y Él me ha cambiado. Y yo le dije, tienes 3 años, no tienes que cambiar nada. Pero se daba cuenta de su pecado. Entendía la esencia del Evangelio. Y después de algunos años, había visitado yo a como más de 50 iglesias. He oído la enseñanza en muchísimas iglesias. Y hay algunas diferencias. Pero ¿qué es que tienen en común? Ustedes saben que en el mundo piensan que todos estamos completamente en desacuerdo el uno con el otro. Pero nosotros sabemos que con la esencia estamos completamente de acuerdo. Y vamos a mirar eso ahora. Voy a leer otra vez los primeros versículos de 1 Corintios capítulo 15. Y voy a poner mi reloj. Es que tengo la gracia de que el pastor José me ha dado 2 horas para enseñarme. Es broma. El programa dice 40 minutos, voy a limitarme a 30. Voy a leer. Okay, ustedes van a seguirme en la pantalla mientras que leo de mi Biblia, ¿verdad? Porque no puedo ver la pantalla por mi vejez. 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado,
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, quien es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Voy a añadir algunos versículos más, si pueden seguirme con sus Biblias. 1 Corintios 15, yo voy para versículos 20 a 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno de su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es algo que puedo terminar con mi enseñanza hoy, la venida de Cristo y la resurrección de todos nosotros. Ahora vamos a ver mi bosquejo en la pantalla. Y hago un bosquejo para ustedes, para que ustedes sepan de antemano dónde voy. Y la verdad es que si me falta el tiempo, voy a saltar al fin, sin cumplir todo. Y podemos cumplir con lo más en algún tiempo. La esencia del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que es. Buenas nuevas. Siempre lo mismo. Luego, la próxima pantalla. Lo que el Evangelio nos enseña, la salvación de Cristo, Él murió por nuestros pecados, sepultado y resucitado. Lo que prueba el Evangelio prueba que las Escrituras son fiables, tal como Dios es fiable. Y seremos resucitados nosotros, tal como Cristo resucitó. Y quisiera, con su permiso, quisiera brevemente introducir a mi esposa. Yo sé que